libro de Marcos, en el capítulo 12, versículo 30 y 31. I want to invite you to the book of Mark chapter 12, verse 30 to 31. Versículo 30 y 31. Mark 12, verses 30 and 31. Y como es un culto misionero, pues no soy misionero, pero queremos impartir un breve pensamiento de la palabra de Dios, en donde And because today is our missionary service, I want to give a little message from God. podamos explicar un poquito de acuerdo a la palabra del Señor, In which we want to explain a little bit in the light of the Word of God, y un poco sobre desde el área de la psicología, cómo enfrentarnos a estas situaciones. and a little bit from the psychologist part, how to manage these kind of situations. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Amén. Vamos a hablar de un tema que le puse: la autoestima más que un mensaje motivacional. La autoestima más que un mensaje motivacional. And I want to speak under the title, Self-Esteem, More Than a Motivational Message. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque es tu misericordia la que nos permite estar en el día de hoy. Gracias, Señor, por este privilegio de compartir tu palabra. Te pedimos que bendigas a todos los oyentes, también a mis hermanos, Señor. Danos la palabra que necesitamos, danos el entendimiento, danos la sabiduría, danos las habilidades, Señor. Capacítanos el día de hoy, no solo para hacer tu obra, Señor, en muchas naciones, sino para sanar nuestras heridas, para sanar nuestro corazón, para poder ayudar a nuestras familias y a nuestros vecinos, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. You can be seated. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de la autoestima, Most of us have heard talking about self-esteem. pero ¿cuántos de ustedes sabían que la autoestima no es un tema, como muchos lo han querido ver, de algo motivacional? But how many of you know that this topic, self-esteem, is not so motivational as some people want it to see? Y muchos también creemos que solo la autoestima es hablar del amor propio. And some of us also believe that self-esteem is just talking about self-love. Pero aquí vemos en la palabra de Dios, But here we can see in the Word of God, en el libro de Marcos, in the book of Mark, a alguien que escuchó de la experiencia de otra persona. someone that heard about the experience of another person. Como ustedes saben, Marcos no estuvo con el Señor Jesucristo. Amén. As you know, Mark was not with the Lord Jesus Christ, Pero estuvo con un gran apóstol, but he was together with a great apostle llamado el príncipe de los apóstoles, called the Prince of the Apostles, el apóstol Pedro. Apostle Peter. Entonces, cuando leemos el libro de Marcos, primero fue un libro que fue escrito entre los años 64 y 70 después de Cristo. So when we read the book of Mark was written between the years 64 to 70 before Christ, Basándose en todas las experiencias y relatos del apóstol Pedro. and it was based on the experiences of Apostle Peter. Y qué bonito es cuando uno es discípulo o uno
crece al lado de una persona que le puede enseñar a uno tanto, And it is a wonderful thing to grow with a person that can teach you many things, que lo hace a uno escribir un libro. that make you write a book. Imagínese usted por un momento Imagine for a moment escribir un libro, writing a book, no de usted, not about yourself, no de Pedro, not about Peter, sino de Jesús. but about Jesus Christ. Pero no por lo que usted vio ni experimentó, But not because you saw it or experienced it, sino por lo que escuchó de una tercera persona. but you write about the things that you have heard from another person. Así que usted va a encontrar en el libro de Marcos un evangelio muy dinámico, So you are going to find in this book of Mark a very dynamic gospel que nos va a demostrar que el dinamismo con el que escribió Marcos no era de él, that is going to show us that the dynamism that Mark used to write this book down was not his, sino de aquel Pedro que cortó orejas, that it was Peter's, the one that cut off some ears, el que le dijo: Señor, si lo dejan los demás, tranquilo que yo me quedo. the one that said, Lord, if everyone else is going to leave you, don't worry, I'm going to stay. Entonces vemos en Marcos, cuando usted lee el libro de Marcos, si usted ha tenido la oportunidad de leerlo, If you have had the opportunity of reading the book of Mark, o si usted tiene el deseo de leerlo, encontrará o encontramos todo el dinamismo de Pedro. so if you want to read it, or if you have read it, you are going to find all the Peter's dynamism, Esa explosividad de Pedro con la que vivió y predicó. that explosiveness in which he lived and he preached about. Y ahí podemos hablar un poquito de temperamento y el carácter. So we can talk here a little bit about the character and the mood. Que el temperamento es heredado That this part is hereditary, y el temperamento, ¿sí? the mood. Como lo decía el psicólogo Erik Erikson, es modificado por la sociedad. And El carácter, perdón. El carácter. and character is modified by society. Entonces, el temperamento es heredado y el carácter es modificado por la sociedad o por nosotros. So this mood is hereditary from our parents, and character is modified by society. Así que muchos de nosotros, cuando venimos a Cristo, So many of us, when we come to Christ, a lo primero que nos enseñan es a modificar nuestro carácter. the first thing that we are taught is to modify our nature. ¿Cómo lo modificamos? How do we modify it? A través de las enseñanzas de un líder, a través de la oración, Through the teachings of a leader, a través de lo principal, la palabra de Dios, through prayer, and through the principal thing that is the Word of God. la que nos enseña cómo regularnos ante la sociedad. The one that teaches us how to regulate ourselves in front of society. Y cuando hablamos de autoestima, que ya vamos ahorita a entrar en el tema, nosotros como cristianos And when we're talking about self-esteem, that we are going to go to that part, we as Christians, no nos debemos a sentir avergonzados porque seamos cristianos. we don't have to be ashamed because we are Christians. Porque hoy domingo, que muchos se van de pronto a ver un partido de fútbol, que sacan tiempo para ir a tomar, Because many people that on Sundays they take their time to go to a soccer match or to drink something, o que van a cualquier otra actividad y nos tratan de locos o ignorantes porque venimos un día como hoy a la iglesia. or that they treat us like crazy people because in a day like this we decided to go to church. Y ahora yo le pregunto,
¿quién lo obligó a usted a venir el día de hoy? And now I ask you, who obligated you to come to church? ¿Quién lo obliga a usted para vestirse como se viste? Who makes you dress the way you dress? ¿Quién lo obliga a usted para decir, ya no tomo más, ya no fumo más? Who is the person that is telling you to stop drinking? A mí me decían, cuando estaba en el colegio y luego en la universidad, decían, oiga, qué pastor tan bueno que usted tiene. When I was at school at university, I was told, wow, what a good pastor you have. Yo les decía, ¿por qué? Porque le ha lavado tanto la cabeza a Duván que usted ya no dice groserías. And I asked why, and they said, because they have washed so much your brain that you don't swear anymore. Porque usted después de que sale a estudiar, dice, oiga, hoy no puedo ir a jugar fútbol porque tengo que ir a la iglesia. Because when we go out, from classes, you say, sorry, I cannot go and play with you because I have to go to church. O le ha lavado tanto el cerebro a usted que usted aún dice que con 17 años y ya es que llevando ofrenda a la iglesia. And he has washed your brain so much that even with 17 years old, you are giving your offerings to church, your money to church. Ahora entendemos que ha sido el Señor que poco a poco nos ha venido enseñando y capacitando. Now we have understood that it was the Lord who has been teaching us. Este mandamiento que habla el Señor de amarás a tu prójimo como a ti mismo, This commandment that the Lord is telling us to love our neighbor as ourselves. si vemos en esta palabra, este mandamiento en griego, habla de protos. If we can see this commandment in Greek, it is talking about Protos, protos. que significa fundamento o principal. That it means a principle or a foundation. Ahora, cuando nos referimos de qué tiene que ver el amor propio o el amar al prójimo con la autoestima. Now we are referring to what does it have to do our self-love, our self-esteem to loving our neighbor. ¿Por qué la autoestima? ¿Qué tiene que ver la autoestima con amar al prójimo? Why self-esteem? Why does it have to do with loving our neighbor? Porque yo no puedo dar algo que no tengo. Because I cannot give something that I don't have. ¿Cómo puedo dar amor si no tengo amor? How can I give love if I don't have love? ¿Cómo puedo dar respeto si no me respeto? How can I give respect if I don't respect myself? ¿Cómo puedo ayudar a alguien si mi vida está descuidada? How can I help somebody else if my life is carelessly there? La palabra autoestima viene del griego autos, The word self-esteem comes from the Greek word autos. que significa amor por sí mismo That means love for oneself o amor propio. or self-love. Y del latín estimarse, And from the Latin estimarse. que significa evaluar, valorar y tasar. That means evaluate and valorate. O sea, ¿qué sería la autoestima? So what does self-esteem means? El valor propio que nos damos nosotros. The own value that we give ourselves. ¿Y qué tiene que ver esto con un culto misionero? And what does it have to do with a missionary service? ¿O qué tiene que ver esto con el mandamiento que el Señor nos dejó de amar al prójimo? Or what does it have to do with this commandment that the Lord is telling us to love the other one? Todo Everything y mucho. and more. Cuando nosotros empezamos a crear nuestra autoestima para alcanzar a otros a través de Cristo, When we are starting to create our own self-esteem, when we are trying to reach others for Christ, cuando nosotros no somos capaces de pronto de ir a un municipio
When we are not able to go to a municipality a comer de pronto una comida diferente. to eat a different food, No nos vayamos tan lejos. Aquí en Matanza, don't go like too far. We can go to Matanza. escuchaba a un pastor que salió de esta iglesia que nos contaba un testimonio. I've heard a pastor that came out from this church and he was telling us a testimony. Y nos decía, una vez me invitaron a una casa a comer. And he told us, I once was invited to eat to a house. Y fui a desayunar. And I went to have breakfast. Y algo que me causó curiosidad es que en una esquina de la casa, en la finca, vi una cabeza de un chivo. And something that caught my attention was that in a corner from the house, there was the head of a goat. Y una semana después, And 1 week later, en esa misma casa, in that same house, el pastor almorzando, the pastor was having lunch. cuando sirvieron el almuerzo a la mesa, And when they brought the lunch to the table, le dieron una sopa tan rica they gave him a very delicious soup que él preguntó, hermano, ¿de qué era esa sopa? that he asked my brother, what was this soup, about the flavor of the soup. Y le contaron la historia que era de ese chivo. And they told him the story that it was from that head, the goat, the head of the goat. Esa sopa la hacen con la cabeza de un chivo fermentada. That soup is made out of the fermented head of the goat. ¿Usted se la comería? Would you eat it? Bueno, yo creo que uno sin preguntar se la come. Maybe if you don't ask, you eat it. Y dijo el pastor, yo no hubiera preguntado. And the pastor said, I wouldn't have asked. Y uno cree que estas cosas pues no pueden que afecten en mucho. We think that maybe those kind of things don't affect too much. Hay estudios psicológicos There are psychological studies que dicen que nosotros si tenemos un conflicto con cierta comida, that says that when we have a problem with certain kind of food, es porque tuvimos un conflicto de niños con nuestros cuidadores. is because we have a problem with our caregivers when we were children. Yo les cuento mi experiencia. A mí no me gustan las sopas, I can tell you my experience. I don't like soup, pero no sabía que de niño me dieron tantas sopas. but I didn't know that when I was a kid, they gave me, my mom gave me a lot of soup, Que hoy lo único que no quiero es tomar sopa, that nowadays I don't want to eat soup. porque creé un conflicto sin quererlo hacia eso. Because without knowing, I created like a conflict or a problem with that kind of thing. Entonces, incluso con la comida, si nosotros no tenemos una autoestima estable, Even with food, if we don't have an stable self-esteem o un valor propio, or our own volume, eso nos va a incomodar. it is going to be uncomfortable for us. Ahora les cuento otra historia. El Señor nos permitió hace unos años atrás ir a Estados Unidos. Well, now I tell you a story. Some years ago, we went to the United States, Y yo trabajaba en un hotel. and I worked at a hotel. En ese hotel trabajaba con muchos africanos, In that hotel, I worked with a lot of African people, musulmanes, Muslims, cristianos y Christians, católicos. and Catholics. Para ellos es normal no utilizar desodorante. For them, it is normal not to use deodorant. Y tampoco bañarse todos los días como nosotros. And also, it's so common not to take a shower daily as Y us. más cuando las temperaturas son menos 20 y menos 25 en Estados Unidos, en muchas áreas. And more when the degrees are minus 20 or minus more than 20 in some areas. Y nadie soportaba estar en una habitación con ellos. Nobody could handle staying in the same room as them, Sino solo Dubán. just the one. Así que mi jefe, So my boss, cuando necesitaban ellos ayuda, when they needed some help, siempre recurrían, Dubán, ¿usted nos puede ayudar? they always called me, Duban, can you help them? Y literal, hermano,
And my brother, Cuando usted entraba en una habitación con ellos, el When- olor era tan fuerte when you enter into a room with them, their smell is so strong, como si usted estuviera oliendo algo, no sé cómo explicarlo, un olor súper fuerte, it is a very, very strong odor que a muchos latinos los incomodaba. that many Latin American people were uncomfortable with it. Pero yo decía, bueno, si Dios los ama, ¿por qué yo no? But I said, well, if God loves them, why can't I do the same thing? ¿Un desodorante va a impedir que yo no sea amigo de ellos? Deodorant is not going to let me be friends with them. Así que yo entraba, hablaba con ellos, compartía con ellos, So I came to the room, I entered and I talked to them hasta el punto de que compartían alimentos conmigo. till the point that they even shared food with me. Y ellos decían, amigo Duván, venga y come con nosotros. They told me, hey friend, Duvan, come here and eat with us. Y usted llegaba y los veía a ellos sirviendo, And you came and you saw them serving the food. y si usted no se ama, And if you don't love yourself, y si usted no confía en el amor de Dios, and if you don't trust in the love of God, usted sale corriendo. you will run away. Porque cuando ellos sirven la comida, Because when they serve their food, ellos cogían la comida con las mismas manos que habían hecho eso y que habían trabajado conmigo, with the same food that they used to wash and clean their rooms together with me, cogían la comida y they took their food le servían a uno. and served the food. Una comida muy rara, Very strange food, pero muy rica. delicious. Pero ellos estaban mirando. But they were watching you. Y a veces nosotros decimos, no, si yo me encuentro con un musulmán, eso le predico que Cristo y que se arrepienta. And sometimes we say, no, if I find a Muslim person, I'm going to preach to that person to repent. Pero muchos de ellos ni siquiera sabían quién era Jesús. But most of them didn't know who Jesus Christ was. Para mí, eso fue un choque muy fuerte, culturalmente un choque muy fuerte. For me, it was a very, very big shock. Porque ¿cómo le hace usted para explicar desde cero a alguien quién es Jesús? Because how can you explain to somebody else who Jesus is? Que no conoce quién es Jesús. He didn't know who Jesus is. Y menos que haya existido. Unless he didn't know that he existed. Así que estas pequeñas cosas So these little things pueden que entorpezcan can o que paren make you stop el propósito de Dios en nuestras vidas para alcanzar a otros. the purpose of God to reach others. Porque después de 4 meses conviviendo con ellos todos los días en el trabajo, Because after 4 months of living with them at job, ellos hablaban inglés y me llamaban. they speak English. Y and esos they call me. musulmanes fuertes que a usted no le escuchaban absolutamente nada, And those very strong in the character Muslims that después they, de 4 meses that me they- llevaban a una habitación y me decían, Duván, ¿usted puede orar por mí? No aguanto más, ayúdeme. they told me, please Duan, come with me. Can you pray for me? I cannot handle it anymore. Pero si yo 4 meses atrás hubiera dicho, uy, no, de por Dios, huelen horrible, no voy. But 4 months before, I should have told him, no, my God, they smell so bad. I won't go. Ellos me hubieran rechazado. They would have rejected me. Por eso es bonito salir del país. That is why it is so beautiful to go out of the Y country. ojalá que no salgamos por necesidad, And God willing, you don't go out because out of necessity, ni por el Darién, not for the Darien, sino por la voluntad de Dios, by the will of our God, sino con un propósito de Dios en by nuestras a vidas, purpose of God in our lives para enseñarnos. to teach us. Entonces, cuando hablamos de amor propio So when we talk about our o de self-love autoconocimiento, or self-knowledge, tenemos que hablar de Pedro, we have to talk about Peter, aquel que por un momento perdió su rumbo, that person that was without a way, aquel que le dijo al Señor, Señor, tranquilo, si es necesario yo doy mi vida por ti, the one that said, don't worry, my Lord. pero If it después is estaba necessary, diciendo,
yo no lo conozco. If it is necessary, I will give my life for you. But ¿Y after cuántos de that, nosotros hemos pasado por eso? Que hemos entrado en un conflicto en nuestra vida he said, don't worry. Sorry, I don't know you. And how many of us have passed through these difficult times? y en ese conflicto And in that conflict, hemos olvidado el propósito de Dios en nuestras vidas. we have forgotten the purpose of God in our lives. Y a veces sentimos And we sometimes feel que no valemos nada, like we are worthless, que no es suficiente lo que estamos haciendo, that it is not enough what we are doing, que venimos a la iglesia, that we come to church, predicamos, we preach, servimos, we serve, de pronto ayunamos, maybe we fast, pero las cosas en mi casa siguen igual, but things at home are the same. pero mi familia no cambia, But my family don't change, pero no tengo trabajo, but I don't have a job, pero las cosas no se me dan, but things are not working. pero hermano Dubán, no me he casado, But Brother Duban, I haven't got married. pero hermano Dubán, no soy profesional, But Brother Duban, I'm not a si professional usted yet. mira mis bolsillos no tengo nada, You see, I'm penniless. 20 años en el evangelio, 20 years in the 30 gospel, años en el 30 evangelio, years in the no gospel, tengo nada, and I don't have anything. y lo que Dios me prometió no lo veo. And what God promised me, I cannot see it. La autoestima está formada por todas aquellas experiencias de nuestro pasado. Self-esteem is formed by all these past experiences. Por eso si usted escucha de pronto en internet o los youtubers hoy en día hablando de esa motivación de salir adelante, That is why if you hear these influencers, YouTubers nowadays, that they give you like a motivational speech to go out, o esas pirámides que le dice invierta que mañana va a ser rico, or those pyramids that they tell you, invest your money and then you're going to be rich, y la mayoría de esos comerciales que vemos or those propaganda that we see, es a un hombre o una mujer de pronto con 2 carros, 3 casas al lado, con dinero en efectivo, that man or woman with 2 or 3 cars, 2 houses, and with cash, y mostrándonos que eso es todo en la vida. and showing us that that is everything in life. Pero la autoestima va mucho más allá de todas las posesiones que usted y yo tengamos físicas. Self-esteem goes beyond what we have in physical possessions. Sino de toda esa valoración que usted mismo se da. It's in all that value that you give yourself. Si yo le preguntara a alguno de ustedes en esta hora, If I ask you, and in this time, ¿ustedes me aman? do you love me? ¿Ustedes qué dirían? What would you say? ¿Qué dirían? What would you say? ¿Sí o no? Yes or no? Y si yo les digo, ¿cuál es mi comida favorita? And if Si usted me I ama. tell you, what is my favorite food if you love me? ¿Cuál es mi color favorito? What is my favorite color? ¿Cuál es mi juego preferido? What is my Deporte. favorite game, sport? ¿Cuál es mi edad? How old am I? Cuando usted empieza a mirar qué es la autoestima y qué es amar al prójimo, va mucho más allá de solo mencionarlo. When you see what self-esteem is and what is to love our neighbor, it goes beyond just to mention it. Y si yo le preguntara, ¿usted se ama? And if I ask you, do you love yourself? Uy, hermano Dubán, no me pregunte eso. Oh, my brother, don't ask me that, please. Eso es como del diablo. That is like the devil. Eso de amarse uno a sí mismo, eso no está bien. To love yourself is not okay. Y entonces vemos cristianos con la cabeza abajo, andando, caminando como con un costal acá y voy para la iglesia, hermano. And then we see a Christian person, Christian people with their head like that, walking like this to church. Como si la vida cristiana fuera una carga. Like if Christian life was a weight. Como si venir a la iglesia o hacer algún servicio para Dios Like if coming to church or fuera serve tan God difícil, was so hard, insoportable, unbearable, que en vez de que nos dé felicidad,
that instead of us feeling happy, nos da tristeza. we are sad. Así que vamos a mirar, So we're going to see, por ejemplo, cómo lo trataron a usted de niño. we're going to see how you were treated as a kid. Niños que de pequeños vieron infidelidades de sus papás o que fueron mentirosos sus cuidadores, Children that they saw some infidelities from their parents or that they were told lies son adultos que se les dificulta crear relaciones. are adults that are not easy for them to create relationships. Niños que de pequeños fueron abusados psicológicamente Kids that were psychologically abused son adultos que se autoexigen. are adults that have like a self Que no se aman. that they ask too much from themselves, Que se castigan a sí mismos, that they chastise themselves, que siempre dicen nunca es suficiente. that they say it is never enough. ¿Ha visto usted cristianos así? Have you seen Christian people like that? Que se sienten mal si hoy oraron una hora, That they feel bad if they prayed an hour, pero que si mañana oran 3 horas se sienten bien. but if the next day they pray 3 hours, they feel okay. Que si ayunaron hoy hasta las 3 de la tarde se sienten mal, That if they fast today until 3 o'clock, they feel pero si bad. ayunaron un día completo de 24 horas o 12 horas se sienten bien. But if they fast for 24 hours straight, they feel okay. Y analícese usted, hermano, And analyze yourself, my brothers. y me analizo yo. And I analyze myself. ¿Será que de niño me autoexigieron tanto que nunca fue suficiente? Maybe when I was a kid, I had many demands on me that it was never enough. Como el niño que llega donde el papá y le dice, papá, saqué un 9. Like the child that comes to his parents and say, Dad, my grade was a 9. Y el papá como que lo mira y le dice, apenas un 9, ¿usted por qué no saca un 10? And his parents said, see him and said, just a 9, why not a 10? Y crecen con eso And they grow up with that, y se vuelven adultos and they became adults, tan autosuficientes sufficient, self-sufficient, y tan autoexigentes so self-demanding que nada es suficiente. that it is never enough. Niños que de pequeños fueron altamente criticados. Children that when they were little kids, they were criticized. Hoy en día son adultos con baja autoestima. They are nowadays adults with low esteem. Y nosotros de adultos somos el reflejo de lo que fuimos de niños. And we as adults, we are the reflect of what we were as children. Y por eso cuando usted habla de autoestima, And that is why when you talk about self-esteem, no es una simple motivación, it is just not a motivation. sino son todas esas experiencias malas y buenas que tuvimos de niños It is those experiences that we had as children, whether they are good or bad, que hoy en día nos hacen quién somos. that nowadays they make us who we are. Y esto le pasó a Pedro. And that happened to Peter. Vamos a ir al libro de Juan, We're going to the book of John, el último capítulo, el capítulo 18, last chapter, chapter 18, y vamos a ver una historia, and we're going to see a story. el libro de Juan, Book of 18, John. 10. 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco.
Then Simon Peter, having a sword, drew it and smote the high priest's servant and cut off his right ear. The servant's name was Malchus. Vemos a un Pedro enojado cortando una oreja. We can see an angry Peter cutting off an ear. Y vamos a ver a Pedro ahora en el versículo 25. And we're going to see Peter now on verse 25, negando a Jesús. he was denying the Lord. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. And Simon Peter stood and warmed himself. They said therefore unto him, Art not thou also one of his disciples? He denied and said, I am not. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? One of the servants of the high priest, being his kinsman, whose ear Peter cut off, said, Did not I see thee in the garden with him? Y negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Peter then denied again, and immediately the cock crew. Entonces estamos analizando las características de la personalidad de Pedro. Primero, para cortarle la oreja, y muchos dicen que él no tiró la oreja sino a algo más grande. So we are analyzing the character of Peter. Some people said that when Peter cut off the ear, he was not going for the ear. He was going for something else. Entonces vemos a un Pedro enojado, un Pedro que tiene una falta de identidad en el versículo 25 y niega a Jesús. Here we are seeing a Peter that was angry, and he was not without identity, that he was denying the Lord. Y vemos a un Pedro atravesando por una crisis de identidad. And we can see a Peter going through an identity crisis. El Pedro que antes decía, Señor, tranquilo, como decimos aquí en Colombia, para las que sea. The Peter that said, Don't worry, my Lord, I am with you in any circumstance. Aquí lo está negando. Here he is denying it. He denying him. Ahora vamos a ver en Juan 20. Now we are going to John 20. Juan 20, versículo 1 y 2. John 20 verses 1 and 2. Cuando nosotros creamos nuestra identidad, aún nuestras batallas, When we are creating our identity, even our battles, muchos nos buscan. Muchos necesitan de nosotros. some people may look for us, seek us. ¿No le ha pasado a usted que cuando se siente más mal espiritualmente, de pronto usted se siente que no ha orado mucho? Doesn't it happen to you that when you are feeling like low, that when you may feel that you haven't prayed like a lot, Que usted como que si me invitaran a predicar ese día usted sería el último en decir que predicaría. that if they invited me to preach, you are like the last person to be invited to preach? Que usted de pronto dice, ojalá aquí nadie venga a pedirme un consejo en mi trabajo, en mi estudio, porque hoy no estoy de genio. That you say, please, nobody ask me any advice because I'm not in the mood right now. Y ese es el día cuando a uno más lo buscan. And that is the day when people look for you more. Y ese es el día cuando más la gente necesita de uno. And that is the day where people needs you the most. Y después de que uno da un mensaje, da una motivación, una ayuda, usted después como que se siente, oiga, y yo no me sentía tan mal. And after giving that advice that you were asked to, after that you start like wondering, didn't I feel that, bad? Y usted dice, ¿de dónde salió ese mensaje que le di a esa persona? Where did that message that I gave to that person come from? Porque cuando usted y yo tenemos identidad en Cristo, Because when you and I have an identity in Christ, la identidad del Señor sale a través de nuestros poros, the Christ identities sale a is través de nuestras acciones. going through our actions. Y eso está tan impregnado en nuestra mente And it is so impregnated in our minds que va a ser imposible that it is impossible que las personas nos busquen. that people may seek us. Esto le pasó a Pedro. And that happened to Peter. Cuando Pedro
cuando crucificaron al Señor Jesucristo y Él muere, when the Lord was crucified and he died, los discípulos se dispersaron. the disciples went away. Y mire lo que dice la palabra del Señor acá. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. And look what it says here. The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. ¿Y a quién corrió María? Versículo 2. And who she ran to? Verse 2. A Jacob, To Jacob, a Juan, que siempre estuvo con Jesús, to John that was always with God. corrió a Pedro, She ran to Peter. que aunque había perdido su identidad por un momento o tenía una crisis de identidad, That even though he lost that identity for a moment, María sabía el potencial que Pedro tenía. Mary knew the potential that Peter has. Entonces corrió y se fue a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Then she ran and comes to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and said unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. Como diciéndole: Pedro, no me importa que usted haya negado al Señor Jesús, Like saying, Peter, I don't care if you deny the Lord, pero ayúdenos a encontrarlo. but please help us to find him. Y si usted está en medio de una crisis y le dicen: ¿cómo hago para ir al Señor? And if you are in the middle of a crisis, you say, how can I seek the Lord? ¿Qué haría usted? What ¿Qué le would you do? diría? What would you say? ¿Los llevaría? Would you take them? La Biblia nos dice que Pedro The Bible is telling us that Peter volvió a su profesión. came back to his profession. El Señor le dijo: te voy a hacer pescador de hombres. The Lord told him, you're gonna be a fisherman of men. Y Pedro dijo: no soy suficiente para eso, mejor me vuelvo a ser pescador de peces. And Peter said, I'm not good enough for that, so I'm going to be back to fish. Y en el capítulo 21 de Juan, en el versículo 3, And in chapter 21 of the book of John, verse 3, mire, Pedro no los invitó ni a predicar ni a evangelizar. you can see that Peter didn't invite them to preach or to evangelize. Dice que Pedro los invitó ¿a dónde? It says that Peter invited them to where? A pescar hombres, To fish. a pescar peces. To fish. Y aún en medio de la crisis de identidad de Pedro, And in the midst of this crisis that Peter had, los demás discípulos lo buscaban. the other disciples looked for him. Por eso lo que Dios puso en usted y en mí, That is why what God puts in you and in me, aunque sintamos que no somos suficientes, even though we feel that we are not enough, aunque sintamos que no somos capaces, even though we feel that we are not able to do it, la gente nos va a buscar por ayuda. people is going to seek for Las help. personas van a ver un potencial en usted y en mí People is going to see a potential in you and in me que nosotros no creemos tener, that we don't believe we que have, dudamos, that we doubt we que have, decimos: no soy suficiente. that we say, I am not enough. ¿Será que Dios me puede utilizar como pastor? Maybe God can use me as pastor. ¿Será que Dios me puede utilizar a mí como misionero? Maybe the Lord can use me as a missionary. Pero es que si yo soy tan cascarrabias But I'm an angry person. que no soporto I cannot handle it. creer que Dios me puede utilizar a mí, I can believe that God can use me porque hemos sido tan flagelados, hemos sido tan criticados, because we have been so criticized, minimizados minimized por otras personas, by other people, que nos hemos creído ese cuento, that we have believed that. y nuestra autoestima And our self-esteem está tan baja is so low que hoy el Señor te dice: that today our Lord is telling us, ama a tu prójimo love your neighbor como a ti mismo. as yourself. Y si tú no te amas, And if you don't love yourself, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? how are you going to love your neighbor? Así que el Señor Jesús So the Lord Jesus Christ
no criticó a Pedro, didn't criticize Peter. sino que en el versículo 15 de Juan 21:15, On verse 15 in the same chapter, John 21:15 al versículo 19, to verse 19, el Señor the Lord trabaja en Pedro, is working on Peter en su autoestima, in his esteem, en su personalidad, in his en personality, su ministerio in his ministry, y en todo su alrededor. and all Y around mire lo que le him. dice el Señor. And look what the Lord tell him. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. El Señor le pudo haber dicho: Pedro, usted me negó, The Lord could have told him, Peter, usted me dejó. you denied me, you forsake me. Y aparte de eso, se arrastró a todos los discípulos a pescar de nuevo. And apart from that, you take all the disciples to go fish with you. Y le pudo haber dicho: Pedro, usted como pastor sí no sirve. And he could have told him, Peter, you Pero el don't, Señor- you don't serve as pastor. Vio más allá del problema de identidad que tenía Pedro. But the Lord saw beyond of Y that vio el crisis. potencial And he saw the potential del predicador, of the preacher, del líder, the leader, del apóstol the apostle que sería Pedro. that Peter was going to be. Y si Pedro pudo, And if Peter could do it, usted y yo, ¿por qué no podemos? why you and I can do it? ¿Cuál es el pecado? What is your sin? ¿Cuál es el error? What is our mistake? ¿Cuál es lo malo que hay en usted? What is the bad thing or the wrong thing that ¿Qué you es have? eso tan grande What is that is so big que tú digas hoy: that you say today, el Señor no puede usarme, the Lord cannot use me. no soy capaz, I cannot do it. no puedo, I can do it. no puedo? I can't do it. ¿Qué es eso tan grande What is that is so big que hoy le estás diciendo al Señor: Señor, no puedo, that today you are telling the Lord, Señor, Lord, no I soy can't. capaz, Lord, I can't do it. es difícil, no lo It is- puedo soportar? It is so hard. I can't handle it. Y volvió a decirle el Señor Jesús a Pedro And the Lord tell to Peter again, por segunda vez: for the Pedro, second time, ¿me amas? Peter, do you love me? Pastorea mis ovejas. Feed my sheep. Y el Señor hoy te dice por tercera vez: And the Lord is telling you for the third time, ¿me amas? do you love me? Apacienta mis ovejas. Feed my sheep. Quiero que por un momento cierre sus ojos y le diga al Señor: Señor, ¿qué es eso tan grande que en mi vida no me deja progresar, que en mi vida no me deja crecer? Hoy Dios quiere formar en nosotros nuestra autoestima. Hoy Dios quiere formar en nosotros una personalidad estable, sencilla, que pueda servir a otros a través de nuestras pocas o muchas habilidades. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret nos presentamos hoy delante de ti, Señor. Así como Pedro, Señor, en muchas ocasiones te hemos fallado, te hemos negado, Dios. En muchas ocasiones hemos dicho: ya basta, ya no quiero más, ya no quiero seguir en esta iglesia, yo me quiero ir, ya no quiero volver a mi vida antigua, ya, Señor, no soy capaz. Llegas a tu casa pensando que no eres nada. Llegas a tu casa diciendo: yo no soy capaz, yo no puedo continuar en esta vida cristiana, es dura, es difícil. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios, tengo que soportar esto? Y llegas a la iglesia y solo encuentras críticas, solo te acusan y tú dices: soy insuficiente. Todo lo que hago no es suficiente. Pero Dios en esta hora te dice: me amas, tú me amas, apacienta mis ovejas. Dígale: Señor, haz en mí alguien que te pueda servir. De pronto no como Pedro,
que tuvo las agallas de morir crucificado boca abajo, pero sí como la persona que Dios te ha hecho, con esos talentos lindos y hermosos que te ha dado. De pronto digan: no, yo no soy capaz de predicar en inglés, menos en español, menos imaginar ir a otro país, a otra ciudad. Pero Dios hoy te está diciendo: tú me amas, apacienta mis ovejas. Ven a mis pies en esta hora. ¿Qué quieres que cambie? ¿Qué quieres que transforme de ti? ¿Qué quieres que capacite? Yo tengo el poder, yo lo puedo hacer. Si alguno de ustedes se siente en esa situación, aquí está el altar abierto para que le digas: Señor, aquí está mi vida, la rindo delante de ti. Te rindo mi vida en esta hora, Señor. Aunque insuficiente, aunque de pronto no tengo muchos talentos que ofrecerte, Dios, aquí está mi vida. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Usa mi vida, Dios, usa mi vida. De pronto esas heridas que te hicieron de niño son difíciles de curar, pero aquí está el que sana, aquí está el que cura, aquí está el que venda esas heridas, aquí está el que restaura las vidas, aquí está el que puede sacar tu vida de ese pozo, aquí está el que puede sacar tu vida de ese hoyo. Dígale: Señor, transforma mi vida. Quiero ser diferente. Quiero ser diferente, Señor, ayúdame. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque ha sido tu misericordia, ha sido tu poder, Señor. No somos nada sin ti, Señor. No somos nadie, Padre. Crea en nosotros una identidad. Crea en nosotros, Jesús, una identidad que sea estable, Señor. Que podamos ayudar al prójimo, que podamos sentir amor, Señor, por nuestros hermanos. Dígale: Señor, en esta hora usa mi vida. Usa mi vida, Señor, para tu servicio. Usa mi vida, Señor, para tu servicio. Lávanos con tu preciosa sangre, Señor. Crea en nosotros, Señor, una autoestima suficiente para amar a nuestro prójimo, para poder predicar el evangelio, Señor, para poder hacer tu obra. Jesús, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Padre. Transfórmanos, Señor. Te lo pedimos, Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y les guarde. Muchas gracias al Señor, al pastor, por esta oportunidad que nos ha permitido. Primeramente a Dios. Sabemos que el que nos ha capacitado y el que nos ha ayudado es el Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.